¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres por la igualdad? ¿Dónde están los hombres contra el machismo? ¿En qué tierra arraigaron? ¿Quién regó sus raíces? ¿Qué aire respiraron? ¿Qué candela los ilumina? ¿Qué telas tejen? ¿Qué historias buscan? ¿Qué cuadros pintan? ¿Qué caminos recorren? En esta ciudad, un puñado de hombres llevan años comprometidos a favor de la igualdad, contra los machismos y contra todo tipo de violencia de género. Aquí os contamos lo que nos dijeron 4 de ellos: Pedro, Juan Luis, Antonio y Juan Luz. Decidnos, hombres por la igualdad, hombres contra el machismo, ¿por dónde os mece el viento? Yo empiezo a darme cuenta de que se espera diferente de un chico y de una chica, pues porque en mi familia somos 3 hermanas y yo. Yo soy el mayor. Y la manera de mis padres de tratarme a mí y de tratar a mis hermanas siempre ha sido diferente. Y lo que se esperaba de mí como hombre y como hermano mayor era determinadas cosas. Y lo que se esperaba de ellas como chicas eran otras diferentes. Entonces eso siempre ha estado presente desde que era pequeño. Y, y ha sido algo a lo que yo le he sacado provecho. O sea, en mi casa la mayoría de lo que eran tareas domésticas y, recaían siempre en mis hermanas, y yo con el beneplácito de mi madre y de mi padre me libraba, ¿vale? Eh, Era algo que de alguna manera siempre estuvo ahí. En la casa en la que yo vivía había 2 hermanas que eran mucho más avanzadas que el resto y trabajaban en el Líbano. Y venían de vacaciones y contaban pues cómo se vivía allí y qué experiencia tenían. Ellas estaban allí trabajando como flamencas, ¿no? Es decir, luego llegaban aquí y las vecinas, pues cuenta cómo está allí, cómo está aquello, qué tal. Entonces tú vas captando y bueno, pues hay diferentes maneras de tratar a las mujeres, ¿no? Y una de ellas es la del machismo, aunque en aquella época no se habla de machismo, pero sí que era esto, ¿no? Y si estas vecinas influían demasiado en las mujeres de la casa, los hombres ya ponían diciendo, bueno, no te juntes mucho con aquella ni con la otra porque no son trigo limpio, ¿no? Y simplemente eran mujeres que no tenían dependencia de un hombre como tenían el resto de mujeres que estaban allí casadas, ¿no? Y esto sí que lo recuerdo, ¿no? Y detalles de esto, pues sí. Y luego, pues en las escuelas había separación también. Y esto, pues tú vas diciendo, bueno, ¿por qué en algunas escuelas hay enseñanza compartida o mixta y por qué en otras escuelas no, ¿no? Eso también lo vas captando. Mis padres tenían un bar, una tienda, y entonces desde niño trabajábamos. Entonces llega un momento en que te das cuenta que trabajas, aunque vayas a la escuela, vayas al instituto, pero cuando llegas trabajas como, o los fines de semana, como una persona adulta. Entonces eres niño y entonces te sientes hombre. Entonces desde ahí, tal vez los modelos masculinos que había alrededor no eran con los que me identificaba, pero te sientes, vas ganando en esa fortaleza, y entonces te sientes un hombre porque trabajas, o incluso por el reconocimiento. Si las personas adultas te tratan como un adulto, tú te sientes un adulto y por tanto un hombre, ¿no? Desde que nací, pues me he criado en un entorno rural. Siempre nos ha intentado implicar en ciertas labores o en ciertas tareas del hogar, ¿no? De la casa. Y yo recuerdo también eso desde muy pequeño, el que ella nos decía, venga, los fines de semana vosotros tenéis que hacer la cama, tenéis que ayudar a lo que hay que hacer, ¿no? En esos trabajos te tenías que poner tu máscara de hombre y darlo todo en el sentido de que estás expuesto a un colectivo que son los compañeros de trabajo y tienes que dar la talla, y dar la talla es eso, el ser un hombre, tener la fortaleza. Ahí en ese momento, en el momento del trabajo, tenías que ponerte tu máscara y tú eras uno más, y uno más al nivel del resto, es decir, no podías quedarte atrás, o incluso el beber
Vale, bebes una vez, pero tú no puedes estar continuamente yendo a beber. No, exactamente. En todo momento tenías que mostrar tu hombría, ¿no? Esa máscara, como todas las máscaras de la vida, es un lastre. Es decir, si tú quieres mostrarte de una forma que tú no eres, tarde o temprano, por algún lado sale el resquicio, ¿no? Sale la... Entonces, es verdad que es una carga muy importante y muy dura, el tú tener que mostrarte de una forma cuando tú piensas de otra, ¿no? Después también, en mi casa la mayoría son chicas. Así, la única figura masculina que han estado presentes en mi vida han sido mi abuelo Rafael y mi padre. Y se puede decir que yo creo que de ellos dos es de donde yo aprendí lo que se esperaba de un hombre y aprendí a ser un hombre, ¿vale? Y luego después de mi hijo, porque mi hijo habrá aprendido de mí un montón de cosas, pero yo también he aprendido un montón de cosas de él. Mi abuelo y mi padre eran dos modelos de ser hombre muy rígidos, muy tradicionales, en que pesaba mucho pues el tema de proveer, el trabajo, la protección, la seriedad, el respeto. Todos esos valores pesaban mucho en ellos como hombres, le daban mucha importancia y yo aprendí también eso, aprendí que de un hombre se esperaban esas cosas. Por una parte tuve pues la suerte de que me dieran una beca para estudiar. Eso mi padre lo veía como algo positivo, el hecho de que yo tuviera esa preparación. Pero por otra parte estaba perdiendo el tiempo porque a los 12 o 13 años ya tenía que estar trabajando y sin embargo estaba allí. Pero bueno, en cierta manera lo perdonaba. Lo que no me perdonaba es que me enfrentara a él cuando él se ponía en plan machista, ¿no? O con alguno de mis hermanos que decía a mi hermana, levántate y tráeme agua. Y en alguna ocasión mi padre decía, sí, levántate que es tu hermano, es el hombre. Y tú te quedabas así corta diciendo, ¿cómo que es el hombre, es tu hermano? Que se levante ella y vaya a por el agua. Entonces, en este enfrentamiento entre mi padre y yo, en estos casos, él agachaba la cabeza y aguantaba. Por aquello de que yo estaba estudiando y tenía unos conocimientos, ¿no? Aquello de, hombre, tiene un bachillerato elemental, está estudiando, vamos a callar, pero lo hacía de muy mala gana. Es decir, si yo no hubiera estado allí presente, la niña se levanta y va por el agua, pero no era el agua para ella, era el agua para él, para mi hermano. O sea que, bueno, levántate tú y ves tú por el agua. Detalles de esto en muchas ocasiones. O me siento en esta silla, pero es que estaba yo. Bueno, pues ha perdido el sitio. Y no, ahí estaba ella, pues ella es la que se tiene que sentar ahí en ese momento, ¿no? Es decir, que este enfrentamiento mi padre no lo aguantaba y saltaba, claro, saltaba muchas veces. Como era un niño bastante sensible y eran los años 60, 70, desde detrás de la barra del bar o detrás del mostrador de la tienda, vas viendo muchas situaciones injustas, de falta de respeto, de que se habla mal de las mujeres, de que las mujeres cuentan situaciones familiares que como era un niño, era un adolescente, pues como que se permitían expresarlo delante de mí. Entonces empiezas a ver que estás viviendo en un mundo que no es nada justo, que se machaque de esa manera a las mujeres, que se abusa de las niñas, ¿no? De que las niñas son las que trabajan en la casa, los niños van con la actitud del machito, el niño pues va siguiendo el modelo del padre, entonces ves que no te gusta, ¿no? Empecé a compartir piso con mi tía joven y más mujeres, ¿no? Desde los 13 años, entonces empiezas a compartir las tareas domésticas, empiezo a trabajar de maestro y ya en la escuela te vas dando cuenta que los niños evolucionan de una manera muy distinta a las niñas, que los niños se van embruteciendo, las niñas cada vez más responsables. Aproximadamente por el 91, 90, por el 90, pues yo decido hacerme objetor de conciencia. Y entonces empiezo a acercarme a lo que es el movimiento antimilitarista aquí, el movimiento pacifista. Y es cuando empiezo a plantearme algunas cosas que tienen que ver con mi modelo de ser hombre, porque se supone
que ir a la mili te hacía un hombre. Y hay toda una serie de cosas y de expectativas que giraban en torno a ese acto así iniciático de ser hombre, que era el servicio militar, pues que yo empiezo a plantearme. Y en estos movimientos empiezo a coincidir con compañeras que empiezan a devolverme determinada imagen de mí como hombre. Empiezo a profundizar en determinados privilegios que yo tengo, en determinados privilegios que yo ejerzo. Y es cuando empiezo un poco a deconstruir todo ese modelo masculino, a partir de ahí sobre todo. O sea, escuchar sobre todo a las compañeras y escuchar cómo ven las cosas, cómo ven las relaciones, cómo ven el mundo, cómo ven tu manera de actuar con ellas, porque de alguna forma empiezas a descubrir tu género y cómo tú actúas como hombre, y eso era algo que tú no tenías presente, y en muchas ocasiones pues tú te sorprendes pensando que tu manera de entender el mundo es la manera en general de entender el mundo, y te das cuenta que no es así, y te das cuenta que pues que es una manera de ver el mundo, y que en gran medida el que seas un chico y te hayan educado o te hayas socializado como un chico, y el que seas una chica hace que algunas cosas se vean diferentes. La gente, eso en el año 90, entonces la gente no sabía lo que era la coeducación, pero dije, bueno, vamos a meterle mano. Y como yo venía trabajando todos los temas expresivos en la escuela, desde el juego con los niños, la psicomotricidad, la expresión corporal, la danza, y veía las dificultades que tenían los niños, entonces me parecía muy interesante el coeducar desde ahí, desde los distintos lenguajes expresivos, para que el niño pudiera crecer en sensibilidad, en creatividad, y las niñas en fortaleza, bueno, era hacer lo mismo niños y niñas. Cuando eres sensible tiendes también a verte en situaciones que quieren abusar de ti, que quieren, entonces de alguna manera esa parte más menos macho alfa, ¿no? Te lleva a colocarte en ese lugar donde la mujer se abusa de ella, donde está en desventaja, ¿no? Pero a la vez este mundo me ha llevado a descubrir que no solo es acompañarla en su lucha, sino que descubrir todo ese mundo de carencia que tienen los hombres, de no permitirse hablar de lo que siento, de lo que pienso, a estar en el grupo de coeducación, grupo de trabajo de maestros. Luego vino Hombres por la Igualdad, entonces como que muchos años luchando por la igualdad. Indudablemente por influencia de una mujer y la influencia de esa mujer es inmediata, es mi madre. Entonces yo veo mi madre en una casa de vecino con un ambiente pues realmente con la sombra del hombre siempre por encima, y claro, pues tú con 2 dedos de frente, aunque todavía no lo tenía porque era muy pequeño, te tienes que poner del lado de ella. No solamente porque es la que está contigo, la que te ayuda en todo, sino además porque tú ves que hay una serie de enfrentamientos. En aquella época no se hablaba de violencia ni de agresividad, pero que se daba. Entonces tú ves que aquí hay una situación de enfrentamiento física, que la hubo, y te tienes que poner del lado de ella, aunque eso te costara en algunas ocasiones recibir algún que otro golpe, ¿no? Y eso es lo primero que yo capto, que la persona que más te cuida, que más te quiere, en algún momento es agredida y puesta en entredicho, ¿no? Eso es lo que me mueve a estar en esa situación de ponerme de parte, en principio, de mi madre, y luego del resto de mujeres por eso, ¿no? Por un motivo que es claro, ¿no? Ahora mismo la situación ya se denuncia como tal, pero en aquella época eran pues asuntos de la pareja que ahí no se tiene por qué meter nadie. Hay otra influencia, una prima mía, feminista, creó el aula de la mujer en la Universidad de Cádiz, fue ella la que lo creó cuando era alumna, era una alumna ya mayorcita, ya iba con su cuarto embarazo a recibir clases, ¿no? que de mayor ya se dedicó a la enseñanza. Pero ella como feminista luchadora pues ha estado muy combativa, y eso lo ves tú, y ella te dice, no, tú tienes que estar del lado de las mujeres, y te va poniendo su experiencia y su
escasos y bueno, no hacía falta mucho, pero te convence, ¿no? Tienes que aceptar que tienes unos privilegios, tienes que aceptar que los utilizas, tienes que aceptar que además los utilizas posiblemente con la gente que más quieres. Y te aprovechas de ello, te aprovechas del tiempo, de las personas que quieres, de tu madre, de tus hermanas. Y instrumentalizas toda una serie de mecanismos para sacar partido. Y cuando tú te das cuenta de eso, te quedan dos cosas, o aceptarlo o resistirte a asumir esa imagen. Empezar a participar en colectivos sociales. En Cuartillo en concreto había una organización que estaba a nivel nacional, o sea, compartía también filosofía y trabajo con otros jóvenes de otros municipios, de Granada, de Almería, de Sevilla. Y a partir de ahí también recuerdo eso, el tomar conciencia sobre temas de igualdad, ¿no? Ahí quizás fue el primer momento donde yo tuve contacto con colectivos feministas. Es fundamental eso, el tomar conciencia, es el que a diario, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con los amigos, hay ciertos micromachismos o ciertas historias que ocurren diariamente y que también, pues bueno, es importante que frenemos o que digamos, a ver... Durante siglos y siglos, manifiestamente la mujer ha estado en un segundo lugar, en un segundo plano, y el hombre siempre ha impuesto sus condiciones. Pues a ver si ya vamos cambiando y que sea algo al 50% como mínimo, ¿no? Que es lo que realmente tendría que ser. El tema de la violencia de género está haciendo muchísima mella, hay casos casi a diario por todo el territorio, y es cierto que los hombres también tenemos que decir no estamos de acuerdo y no es nuestro nombre y no queremos que este modelo se instaure como algo normalizado o como algo... Porque hoy en día es verdad que hay noticias o salen noticias diariamente y lo vemos como algo normal, ¿no? Entonces es muy importante eso, el tomar conciencia y el decir no. Para mí, algo importante que tiene que ver con los hombres es ser respetuosos con los espacios de las chicas. Ser capaces de aceptar que tú no eres el centro del universo, ya sea en la relación con cualquier chica, o sea, puede ser tu pareja, pero puede ser tu madre, pueden ser tus amigas, pueden ser tus hermanas. El soltar el control. Para mí algo básico en los hombres es que sean capaces de soltar el control. Ese control que queremos ejercer sobre todos los espacios. El que cada uno tomemos parte en nuestras vidas, en nuestro día a día, quien tenga pareja, quien tenga hijos, pues que existe un compromiso personal en torno a la igualdad y que no intentemos no caer en esa actitud de me quedo un poco al lado para que mi pareja se enfrente o tome las riendas de eso, de las cosas, las labores de la casa, de comida, de los niños, de cuidados, entonces es importante, yo lanzaría el mensaje de eso, de que nos comprometamos con nosotros mismos y con nuestro vínculo más cercano, que es nuestra familia, ¿no? Los hombres somos una isla rodeados de mujeres, es decir, tenemos por delante a nuestra madre y por detrás a nuestras hijas, porque o algunas veces más de una. Y por eso, por delante nuestra madre, por detrás nuestras hijas y en medio nuestras esposas, es decir, que estamos rodeados de mujeres a las que se supone que queremos, porque todo el mundo quiere a su madre y a sus hijos, y a la esposa porque también la ha elegido. Entonces, no entiendo cómo hay este enfrentamiento y esta agresividad a esas tres figuras que son importantísimas. Entonces, a lo mejor es un poco de sentimentalismo el que digo, pero le hago ver eso, es que tienes una madre, tienes unas hijas y tienes una esposa, que son mujeres y te quieren y están alrededor.
no sé por qué le tienes que menospreciar o incluso agredir, ¿no? Muchos hombres no se permiten mostrar su sensibilidad, sus afectos, el cómo poder decirle a un hijo, a su pareja, decirle te quiero y él diga yo también. Ese darte permiso a cuidar, a dejarte cuidar, a cuidarte, a cuidar a la gente que quiere. Como muchas veces para no mostrar la sensibilidad el hombre se niega a expresar eso. Para cambiar tienes que cambiar desde el convencimiento, primero de que es algo justo y después de que vas a descubrir un montón de cosas con ese cambio y ese cambio te va a hacer feliz. De que esos cambios que vamos a iniciar para intentar ser un tipo de hombre diferente, más igualitario, más justo, no son cambios que nos van a llegar a un sitio donde no queremos ir, sino que nos van a llevar a un sitio donde vamos a aprender un montón de historias, donde vamos a aprender a ser felices y sobre todo donde se mueve desde mi punto de vista lo que es importante en esta vida y es el mundo del afecto, el mundo del amor, el mundo de las relaciones. Todo eso se mueve en ese espacio que los hombres siempre hemos dejado de lado, que es el mundo del cuidado. Ahí es donde se mueve. Y cambiar como hombre es sumergirte en ese mundo. Merece la pena luchar por esto y venga, animaros. Entonces merece la pena comprometerse contra el machismo. Merece la alegría comprometerse a favor de la igualdad. Merece la alegría comprometerse contra la homofobia. Merece la pena comprometerse contra la violencia de género. Toca asumir en equidad los cuidados del hogar y las personas. Toca ser un modelo de papá cuidador, presente, igualitario y responsable. Toca cuidar para aprender a cuidarnos. Toca renunciar a privilegios machistas heredados. Entonces, será que nos toca mover piezas a favor de la igualdad. Que nos merece la alegría ser hombres pacíficos, igualitarios, dialogantes y respetuosos en el trato con las mujeres. Hombres, dejemos ya ir nuestros machismos, que nos merece la pena, que nos merece la alegría, y que si un mundo justo está en nuestros corazones, necesita de nuestras manos para hacerlo.